Hola nuevamente queridísimos amigos. A propósito del quiebre de relaciones entre José Antonio Kast y Gabriel Boric, es que hoy en la mañana ocurrió un llamativo momento durante la edición del matinal Tu Día de Canal 13, luego de que asistieran al panel el diputado electo Francisco Orrego y el ministro Francisco Vidal para debatir respecto de lo ocurrido ayer entre Gabriel Boric y José Antonio Kast. Sin embargo, durante la conversación centrada en los motivos del quiebre de relaciones entre ambas figuras, Vidal escuchó los argumentos de Orrego, quien sostuvo que desde el gobierno del Frente Amplio se había actuado de manera incorrecta en el manejo del episodio, particularmente en lo referido a la secuencia de decisiones adoptadas. Por consiguiente, en un momento que generó sorpresa en el panel, Vidal se cuadró con la posición del diputado electo y afirmó que efectivamente la administración de Boric había actuado de forma incorrecta, coincidiendo en que el desarrollo del conflicto pudo haberse gestionado de otra manera. Asimismo, el exministro agregó que incluso la comunicación fue deficiente, señalando que existieron versiones contradictorias entre distintos ministros y que, por lo tanto, a Kast no se le podía reprochar en exceso la molestia manifestada tras lo sucedido. Veamos a continuación el momento para luego comentar. Mire esta portada de las últimas noticias. Se han roto las confianzas, dijo el presidente electo José Antonio Kast. Relato de ese día, se lo cuento brevemente. Entró el presidente Kast, el presidente electo. Estaba Gabriel Boric. Se sirvieron un café. Alcanzaron a hablar. 14 minutos hablaron. Afuera, en el salón amarillo, quienes lo acompañaban, los dos ministros. Los ministros de Boric y los ministros de Kast. ¿Saben lo que ocurrió al final? Cuando salen, todos quedaron atónitos, mirando a los dos mandatarios. Empiezan a enfrascarse en una discusión delante de sus ministros. Boric le dice a Kast, ¿tú sabes que el llamado ocurrió? Kast le responde a Boric, relatan quienes estaban presentes, sí, pero tú no me informaste, tú me lo mencionaste. Se termina esta reunión, todos atónitos. ¿Y ahí qué le respondió el presidente Gabriel Boric? Entonces nos vemos el 11 de marzo. ¿De qué estamos hablando? Porque, ¿cómo partimos esta conversación? Pártala con una cosa de sentido común, un hecho lamentable. Bueno, claro, es un hecho lamentable, sin duda. Eso es lo que dice el sentido común. Pero acá hay cosas que van más allá del cable chino, me da la sensación a mí. Hay como capas. Hay como capas y que finalmente es como la gota que rebasó el vaso. Hay una explicación que para nosotros es bastante lógica. Creo que la portada de las últimas noticias le da, pero es que al callo completamente. Se rompieron y se quebraron absolutamente todas las confianzas, y lo que se está argumentando por parte hoy día de la oficina del presidente electo, de José Antonio Kast, es algo bien simple. A nadie le gusta que le mientan en la cara. Y a nadie le gusta que le mientan de forma constante en la cara. Y a nadie le gusta que le oculten información. Y es información sensible que el gobierno entrante debería tener, y que lamentablemente el gobierno del presidente Gabriel Boric, en lo que ha sido la tendencia de estos 4 años, de basar su gobierno en las mentiras, termina el gobierno de la misma forma que comenzó. Comenzaron mintiendo, gobernaron mintiendo y terminan mintiendo o ocultando información que es sensible geopolíticamente para el Estado de Chile y para nuestro resguardo de la infraestructura crítica y de las comunicaciones. Mira, ¿sabes qué? A mí... Ejemplos tengo por montones. Yo creo que hay que separar aquí dos dimensiones. O sea, yo creo que una cosa es los hechos que ocurrieron. Sí. Entre otras cosas, 8 reuniones donde se pudo haber entregado la información y no se entregó. Me imagino que usted que estuvo en traspaso sabe que de repente cuando hay información un poco sensible se entregan carpetitas que dicen reservado, con los antecedentes que vienen... Bueno, no hay ninguna carpetita reservada del caso chino, como sí lo hay de otros temas, por ejemplo, Gendarmería, ¿ya? Donde se entregaron documentos reservados y en defensa también. Y en defensa también. Pero no hay carpetita reservada. Es un hecho la causa. No hubo una verdadera vocación del gobierno vigente por informar de este tema. Pero te puedo decir Pero algo, lo otro... José María, que yo voy a hacer una autocrítica. Yo soy del gobierno. La forma que se informó una vez que Muñoz dice que le pidieron la visa es la negación de un manual. Primero, escuché 5 o 6 opiniones distintas del gobierno. Claro. Ahí lo que la experiencia te dice, un vocero. Claro. Una vocera. Pero Pancho, sí, con toda la información. te pido algo. Sí. Déjame hacer la pega. No le pegues tanto al gobierno tú. Estamos un poquito. Estamos un poquito. No, amigo, es mi gobierno. La lealtad consiste sin también duda en decir la verdad. en decir la cosa. Acá hay hechos de la causa que son evidentes. Yo lo primero que quiero hacer es felicitar a la prensa libre de este país.
Porque gracias a la prensa libre en este país hemos sabido del caso convenio, del caso indulto, del caso pensiones de gracia, y este caso en particular también se destapa por la prensa. Acá hubo una intención por parte del gobierno de ocultar información. Decretos firmados que no se comunicaron, baja de información. Cuando se junta el ministro Juan Carlos Muñoz, ministro de Telecomunicaciones en ejercicio, con el nuevo ministro de Granch, esa es la reunión más importante porque esto pasa por el Ministerio de Telecomunicaciones y Transporte y no se informa absolutamente ¿Sabes nada. lo que pasa? Se guarda la información. Francisco, ¿sabes lo que pasa? Yo te voy a decir, Espera, ¿sabes de qué me Somos acuerdo? los dos, ¿ah? ¿De qué me acuerdo? Francisco. Me acuerdo del caso de la luz. ¿De Me cuál? acuerdo del caso de la luz. Cuando el ministro Diego Pardo, durante un año, le escondió la información a los chilenos. Y uno dice, ¿cuál es la misión de un gobierno? ¿Transparentar información o guardar información? Y yo me vaya a disculpar, pero cuando un gobierno oculta información, no es que le esté mintiendo al sector político de la derecha, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Le mienta a los chilenos. Francisco, yo te voy a decir una cuestión. Ha sido, y esto es una opinión personal, ha sido muy lamentable el manejo comunicacional que ha tenido en ciertos episodios este gobierno, porque empiezan a tirar las cosas de goteo, como que cuando los pillan. Y resulta que, oye, si uno puede tener una mala gestión, uno puede estar... Claro que puede haber algunas cosas que incomoden a la opinión pública, pero si tú la transparentas desde el comienzo, o sea, cualquier profesional de las comunicaciones te diría, viejo, abre el naipe y transparenta. Porque si tú abres el naipe y transparenta, no tienes después 1 mes y medio, 2 meses con especulaciones y con gente diciendo, ¿qué quieren esconder? No sé Y si lo me hablas explico. una sola vez. Y lo habla una sola vez, lo transparenta, responde todas las preguntas y listo. Pero dices la verdad, porque si no dices la verdad o sueltas de agotita, al final es peor. Yo no quiero juzgar intenciones del gobierno en esto, pero que han metido las patas y han hecho que mucha gente diga, ¿y quién hizo la pasada? Porque aquí es legítimo preguntar. Tal como se puede apreciar en el debate, todo indica que el gobierno del Frente Amplio, encabezado por Gabriel Boric junto a sus ministros, actuó de forma errónea en la gestión del denominado cable chino, situación que terminó por quebrar las relaciones políticas con José Antonio Kast tras una secuencia de decisiones y declaraciones públicas contradictorias. Por consiguiente, han trascendido versiones divergentes entregadas por distintos ministros respecto de cómo y cuándo se abordó el asunto, mientras el propio Boric se enredó intentando sostener que sí informó oportunamente a Kast sobre el tema, lo que profundizó las dudas sobre la coherencia interna del Ejecutivo. En cambio, lejos de ordenar el relato oficial, las intervenciones posteriores solo ampliaron la controversia, consolidando la percepción de que no existió una línea clara ni una coordinación eficaz entre el presidente y su equipo político al momento de enfrentar este episodio. Finalmente, todo este embrollo se configura como otro error dentro de la gestión del Frente Amplio, que podría transformarse en el último traspié de la administración de Boric, dejando instalada una controversia que tensiona su relación con Kast en el cierre de su mandato. Espero que el video les haya gustado, no olviden dejar sus likes y comentarios para llegar a una mayor cantidad de personas. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.